Alberto Álvarez nos preparó la siguiente información sobre la historia que guarda esta catedral, una de las construcciones góticas más antiguas y grandes del mundo, que recibía cada año a 13 millones de turistas. La Catedral de Notre Dame, que fue arrasada por un incendio esta tarde, fue construida entre 1163 y 1245 con arquitectura de estilo gótico. Es considerada una de las catedrales más antiguas del mundo, aunque ha sido restaurada y reformada en varias ocasiones. Las pérdidas en el patrimonio cultural francés son invaluables. Solo por mencionar algunas obras, en el altar principal de Notre Dame se encontraba la escultura de la Piedad de Nicolas Cousteau, que data del siglo VIII. Las reliquias de la Pasión de Cristo, que incluyen un pedazo de la cruz y un clavo, además de la corona de espinas. El órgano principal de la catedral fue realizado por Aristide, que es considerado como uno de los fabricantes de órganos más destacados del siglo XIX, pues combinaba ciencia con estética. Además de las gárgolas, estatuas, torres y vistas únicas de París, Notre Dame fue en varios momentos de la historia el centro de la política y religión de Europa. En 1455 se llevó a cabo el juicio póstumo de la heroína francesa Juana de Arco, quien murió en la hoguera en 1431 por cargos de herejía, y en 1920 Notre Dame también vio su canonización en un acto de justicia histórica. Napoleón se coronó en la catedral parisina en 1804 de manos del Papa Pío VII. En esa ceremonia, el conquistador se nombró a sí mismo y a su esposa Josefina como emperadores. La catedral fue escenario de una de las icónicas historias de la literatura francesa, El jorobado de Notre Dame, novela de Victor Hugo que abanderó una campaña intensa para restaurar el recinto en 1841. La Catedral de París tiene desde 1949 una capilla consagrada a la Virgen de Guadalupe, en la cual, por desamor, Antonieta Rivas Mercado se suicidó el 11 de febrero de 1931 con la pistola que fue propiedad de José Vasconcelos, historia que inspiró la cinta México hispano-francesa Antonieta, dirigida por el español Carlos Saura. Alberto Álvarez Santana, 21 Noticias.